Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión estaremos viendo cómo hacer preguntas y respuestas en Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua, sean todos bienvenidos. Esto es Ñuka Quichua. Todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic. Para hacer preguntas en Quichua tenemos dos opciones, las cuales voy a ir explicando paso a paso. La primera opción es aplicando el vocabulario de interrogación o de pregunta. Aquí las respuestas son de información. Aquí voy a dejar en sugerencias el video porque hay un video completo que explica acerca de estas palabras que ustedes observan aquí. Estas son palabras de interrogación, sirve para hacer preguntas. Entonces ustedes pueden ver aquí cada una de las palabras con su respectiva traducción. Aquí, como mencionaba, está muy bien explicado en un video aparte sobre vocabularios de interrogación. Así que te invito a que veas el canal, a que veas el video para que comprendas de mejor manera cómo se aplica estas palabras. Aquí tengo pequeños ejemplos que dicen Maipita Kausangi. La respuesta es Ñuka Riobambapi Kausani. En sí la pregunta lo que dice es ¿dónde vives? Maipita Kausangi. Mientras que la respuesta es Ñuka Riobambapi Kausani es yo vivo en Riobamba. Entonces, como ustedes observan, aquí estoy aplicando o utilizando una palabra de interrogación. Por ejemplo, dice Maipitak, ¿dónde? Entonces podemos buscar aquí, dice Maipi. Entonces se preguntarán ustedes de dónde sale el ta. Por esa razón sugiero que vean el video de vocabularios de interrogación. Como dice aquí, la respuesta aquí son de información. Entonces está sugiriendo una información, está pidiendo una información y aquí está, Ñuka Riobambapi Kausani. También hay otra pregunta que dice Piwantag Ringi. La pregunta dice ¿con quién te vas? Y responde Ñukapak Mashiwan Rini. Me voy con mi amigo o amiga. ¿Sí? Entonces de la misma forma aquí dice Piwan. Estoy aplicando una palabra de interrogación. Piwan es ¿con quién? Por aquí debe estar Piwan. Aquí, a ver, ¿dónde? Piwan, sí, aquí. Piwan, ¿con quién? El ta está aplicado a esta pregunta. Esto es lo que se refiere a la primera opción. Vamos a seguir a continuación con la segunda opción. En la segunda opción nosotros podemos aplicar o hacer preguntas aplicando el chu a la oración. Aquí las respuestas son de sí o no. Por ejemplo, Chay Wambra Kampak Waukichu. ¿Sí? Entonces el chu le transforma a la oración a pregunta. En Quichua no es necesario o no es muy conveniente poner el signo de pregunta, no suelen poner signo de pregunta, simplemente tienen que identificar que esté con el chu o a su vez con vocabulario de interrogación. Entonces repetimos, Chay Wambra Kampa Waukichu. La pregunta dice, ¿él o ese joven es tu hermano? Está preguntando. Entonces recuerden que dice aquí aplicando chu a la oración. Entonces si se dan cuenta, si yo le quito el chu, lo que está aquí en rojo, simplemente me quedaría Chay Wampra Kampak Wauki. El joven es tu hermano. Pero si yo aumento chu, automáticamente se transforma a pregunta. Y a esa pregunta se puede responder con sí o no. ¿Sí? Entonces mientras Ari es sí, Mana es no. Entonces vamos a leer lo que dice, lo que es afirmativo. Ari, Chay Wampra Ñukapak Waukimi Kan. ¿Sí?
¿sí? Ese joven es mi hermano. ¿De dónde sale el mi? El mi simplemente se usa para enfatizar una oración, para responder sobre todo una oración. No tiene traducción en sí el mi. Simplemente se aplica para responder, para dar más realce de cierta forma a una respuesta. Y va ubicado, podríamos decir, en la misma donde se puso el chu. Sí, en cambio en la respuesta va mi. Repetimos una vez más. Ari, chaywampra ñukapak wawkimikan. Abajo tenemos mana, es no. Leamos, mana, chaywampra mana ñukapak wawkichukan. ¿Sí? Entonces está diciendo no, ese joven no es mi hermano. ¿Sí? Entonces es una negación, mientras que acá es una afirmación. Recuerden que en esta segunda opción se aplica el chu para hacer preguntas y aquí las respuestas son de sí o no. Vamos a continuación ver los dos ejemplos en las dos formas. Aquí de rojo tengo aplicado ya el vocabulario de interrogación. Maimanta alkuta apanki. ¿Sí? Maimanta alkuta apangi. ¿A dónde llevas al perro? Está haciendo una pregunta. Como está aquí un vocabulario de interrogación, recuerden que esta pregunta me pide información. Alkutaka wasimagmi apani. ¿Sí? Yo llevo al perro a la casa. Sí, le está dando una información. Vamos a este lado. Acá abajo dice kan kayambi kitipichu kausangi. Entonces, como está el chu aquí, está preguntando, ¿tú vives en la ciudad de Cayambe? Entonces aquí la respuesta es de sí o no. En sí dice Ari, ñuka kayambi kitipimi kausani. Sí, yo vivo en la ciudad de Cayambe. O en negativa, en negación dice mana. Ñuka mana kayambi kitipichu kausani. Sí, este es el orden, digamos, más lógico o lo que se sigue comúnmente para responder preguntas. Ustedes pueden aplicar o responder de diferentes formas, depende del profesor quien les esté enseñando, pero yo sugiero que se aprendan de esta manera. También hay una tercera forma. Aquí dice otras opciones. No necesariamente puede estar escrita correctamente las preguntas. Puede únicamente entenderse como pregunta al usar el acento de interrogación o de pregunta. Entonces recuerden que en el español no necesariamente, simplemente al poner el acento, por ejemplo, ¿y tu mamá? Simplemente al poner ese acento de pregunta ya sabemos que me está interrogando. De la misma forma puede ocurrir en quichua. Por ejemplo, si yo digo mamawan, es con la mamá. Pero si yo digo mamawan, es una pregunta. Con la mamá está haciendo una pregunta. Entonces tienen que fijarse muy bien en el acento. Tal vez para que vean si es una pregunta o simplemente una oración. Aquí dice ñampi. ¿Sí? Es en el camino. Pero si digo ñampi, estoy preguntando en el camino. ¿Sí? Entonces para que se den cuenta únicamente tienen que, por ejemplo, las palabras, recuerden que en quichua todas son graves. Pero para hacer una pregunta, la mayor fuerza de voz yo le pongo en la última. ¿Sí? Palabra aguda. Aquí llevo el mayor acento. De la misma forma ocurre acá abajo. Misika y el gato. Yakuchu es agua. Pugyahungichu, estás jugando. Wasita, a la casa. Entonces en los diálogos
normalmente se aplica mucho este tipo de preguntas, porque no siempre se hacen las preguntas de la primera opción o segunda opción. Estas opciones también existen. Y para que se den cuenta, me descargué un video justamente donde aplican este tipo de preguntas, y también de la opción 1 y de la opción 2. Así que atento para que ustedes puedan entender. May manda shamurkangi. Kalera manda. Kalira shakta manda. Are. May manda shamurkangi. Nyuka ushiwa y nyuka kusawa. Ufia kongichu. Nah. May manda shamurkangi. Shamurkani ñuka waykiwan May manda shamurkangi. Ñuka pawarmiwan y ishkay uchilakunata charipani. Familia Shamurkanchi. Kusandi. Are kusande cuñado kunande kulpiwan kaypi kapan. Unaka imash patana kichwa pina parlan yangi. No sé porque ñuka yaypika parlana mi kanchiani y Machituku, jakilata chukangi. Mana, parre, machitukungi. Nani nik. Este es el video que quería compartir con ustedes. Espero hayan aprendido, les haya gustado. Lo que me faltaba aclararles es que para hacer preguntas en pasado lo único que cambia es el verbo. Ustedes aplican la misma lógica, pero simplemente con el verbo en pasado, y ya estarían haciendo preguntas en pasado. Para futuro se modifica un poco, eso ya les voy a explicar en un siguiente video. Así que espero les haya gustado este video. Soy José Luis Maigua y nos vemos en una siguiente ocasión. Chau chau.